Buenas tardes, estudiantes de Laboratorio de Física 1, paralelo D. Empezamos las clases grabadas y vamos a utilizar para esta parte introductoria este texto que lo ha hecho el doctor Rolando Ticona. Fue director de la carrera, creo que actualmente es el director académico o director planetario, no estoy muy seguro. Por el tiempo de pandemia no estoy bajando la carrera, así que las cosas han cambiado un poco. Ya, entonces vamos a usar la parte introductoria, la parte de fundamentos y análisis de errores. Eso lo vamos a hacer con textos que yo los he hecho. Entonces, vamos a fundamentos. Ya, ¿por qué es importante medir o cuantificar alguna cosa? Uno se imagina, por ejemplo, a la gente que hace física como eh, una persona metida en un haciendo teorías, cosas así. Por ejemplo, el mejor ejemplo que se me ocurre es la serie de Big Bang Theory. Si ustedes se han fijado, Sheldon Cooper, por ejemplo, es un físico teórico tipo soberbio y pesado. Dicen que ha sido inspirado en Galileo. eh, y no, perdón, en Newton, que era de ese tipo, o sea, era un tipo pesadísimo, soberbio, porque bueno, era un tipo muy inteligente y que no aguantaba a la gente que no llegaba a su nivel. Entonces, por eso es importante pensar de que en realidad en las ciencias, en la física, el experimento es el que manda, no es la teoría. Entonces, cuando un experimento demuestra que la teoría es incorrecta, se cambia la teoría, no se cambia el experimento. ¿Ya? No sucede esto siempre en las demás ciencias. Ejemplo, los políticos, ¿no? Ellos, digamos, por más que la teoría, digo, por más que la evidencia experimental demuestre que sus teorías están erradas, no, siguen con eso, siguen con eso. Aquí, por ejemplo, hay una cita de Lord Kelvin, ¿ya? A menudo digo que cuando usted pueda medir acerca de lo que habla y expresarlo en números, conocerá algo acerca de ello, pero cuando no pueda medirlo, no podrá expresarlo en números. Por lo tanto, su conocimiento es de escasa e insatisfactoria calidad. Entonces, más o menos lo que nos quiere decir es de que lo que les había dicho, ¿no? Cuando yo soy capaz de medir y demostrar de que, digamos, alguna teoría es válida, pues bueno, la teoría es buena. En caso contrario, pues se desecha la teoría y ya está. Todo científico debe ser capaz de valorar la importancia relativa de una medición directa o calculada. Debe desarrollar una conciencia del error, importancia fundamental de tratar con cantidades de baja precisión, así como como las exactas. ¿Ya? Entonces, la idea es medir es la acción de comparar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo comparo, me mido, por ejemplo, mi estatura, ¿ok? Entonces, lo que hago es comparar mi estatura con un patrón o con un sistema de unidades. En este caso, en el sistema internacional de unidades sería el metro. Entonces, yo, digamos, mido unos 50. Entonces, estoy diciendo de que mi medida es una vez y la mitad del patrón que es el metro en este caso, ¿ya? Entonces yo necesito saber eh, el número, o sea, cuántas veces es el patrón y la unidad. Esto es importante. Por ejemplo, como yo dije, mido unos 50 y en el sistema internacional de unidades mido una vez y la mitad del patrón, que es el metro, pero en otro sistema, por ejemplo en el sistema británico, ya me mido en pies. Entonces será unos 50, es más o menos 5 pies, algo así, digamos aproximadamente 5 pies.
Entonces me está diciendo de que mido 5 veces aproximadamente el sistema que es pies. Ahora, si me mido en el sistema CGS, que es el centímetro, 1,50 son 150 centímetros. Lo que significa de que yo soy 150 veces el patrón. ¿Ya? Podemos buscar otros sistemas de unidades para hacer la comparación. Y más o menos, entonces toda medición tiene que tener su cantidad numérica y la unidad, siempre. Poner un número al aire es decir nada, porque por ejemplo, yo mido 1,50. ¿1,50 qué? ¿Metros? ¿Centímetros? ¿Pies? ¿No? Entonces, yo mido 1,50 metros, o mido 150 centímetros, o mido 105 pies. Eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, un término frecuente, aquí hay una cosa interesante que dice el doctor, un término frecuentemente despreciado que indica el grado de cuál podemos poner la confianza del valor, se realiza esto se realiza especificando el índice de precisión. Esto tiene que ver con el instrumento. Me indica, por ejemplo, no es lo mismo medir con una regla de esas, por ejemplo, de madera, que general, a ver, alguna vez si ustedes tienen una de estas reglas de, a ver, déjeme, desastre. Las reglas de sastre, por lo menos las antiguas, no tenían milímetros, simplemente tenían centímetros. ¿Ya? No es lo mismo medirme, por ejemplo, con una regla de estas de sastre que medirme con un flexómetro, que es una de estas winchas metálicas que tiene centímetros y milímetros también. Entonces, en una de estas reglas podría decir que tengo, digamos, 1,5 más algo más entre 1,5 y 1,51, digamos. En cambio, con un flexómetro ya puedo medir milímetros. Ahora, si soy más exquisito, podría buscarme un distensiómetro láser, ya que ya los hay comerciales. Antes era tecnología militar, pero básicamente ahora se podría conseguir uno de estos y me podría decir incluso micras, ¿no? Y depende de la calidad del sistema. Ya, entonces básicamente todo este procedimiento de medir tiene que ver con el método científico. Pues en realidad todas las ciencias de alguna forma tiene que ver con el método científico. ¿Ya? Entonces el método científico básicamente es un compendio de reglas para poder hacer un experimento, ¿ya? O una hipótesis, por ejemplo. Entonces, nosotros nos basamos en tres reglas. ¿Ya? Una hipótesis, por ejemplo. Una hipótesis que intenta explicar un fenómeno propuesto, por ejemplo, la fuerza es proporcional al producto de las masas por la aceleración. La fuerza, la masa y la aceleración son también definidas. Todas las consecuencias de la hipótesis deben ser lógicas. Ahora, tengo que demostrar la hipótesis experimentalmente. Un experimento o medición se realiza en condiciones en las que la hipótesis asumida es asumida como cierta. Por ejemplo, la fuerza de aceleración son medidos en su propio rango. Entonces esto es importante. El experimento se hace con la certeza de que la hipótesis que estoy haciendo es cierta. Entonces busco yo en realidad confirmar. Si no lo confirmo, entonces la hipótesis está mal. ¿Ya? Y hay algo también interesante. El experimento y la hipótesis son comparados. O sea, estamos tratando de comparar. Si la hipótesis aparece ser exacta y aceptable ante la comunidad, aquí es la palabra comunidad, o personas más competentes para juzgar el experimento, la hipótesis entonces, experimento y la hipótesis, entonces la hipótesis llega a ser una teoría. ¿Ok? Aquí viene la palabra comunidad. Ok, yo por ejemplo estoy confirmando la hipótesis de mía, digamos, de que la fuerza, no sé, de que el electrón, por ejemplo, es, mmm, no sé, alguna cosa sobre el electrón. De que el electrón en realidad es un sólido, no es una onda. Ya cosa que no es cierta por si acaso. Entonces, yo hago los experimentos y demuestro que es así. Entonces lo tengo que presentar ante
mis pares, gente que hace física también en otros lugares y que tengan el mismo campo de estudio, ¿ya? Y si a esta gente los convenzo, entonces, o sea, la comunidad científica, directamente mi teoría es aceptada y se vuelve teoría, como dicen en otras cosas. En otras palabras, tiene que ser repetible lo que estoy haciendo. Entonces, cualquier persona de esta comunidad podría ser, bajo las condiciones que yo he hecho, poder repetir el experimento. Si no se repite, directamente me tomarían como un charlatán o que me he equivocado. Por eso entonces tiene que ser repetible. Entonces otras personas eh, tienen que ser capaces de repetir o juzgar el experimento y la hipótesis. ¿Ya? Y aquí tenemos un poco más de teoría, pero esto también se los voy a pasar. ¿Ya? En ciencias se usan dos clases de números, los que son contados o definidos y los que son medidos. ¿Ya? Esto, por ejemplo, son contados o definidos, no es mucho problema y es más matemáticas, pero los que son medidos ya tienen sus bemoles. Hay una gran diferencia entre estos dos tipos de números. ¿Ya? Se puede establecer el valor exacto de un número contado o definido, en cambio el que uno es medido no puede ser conocido. Esto se refiere a que, por ejemplo, cuando yo mido, no, cuando calculo de alguna forma, por ejemplo, la velocidad de cierto automóvil en alguna calle de La Paz, por ejemplo el Prado, a ver, pongamos un lugar conocido, el Prado en el carril de bajada frente al Cine Monje Campero, un lugar conocido por todos los estantes de La Paz, ¿ya? De alguna forma yo lo mido, ¿ya? Lo calculo en realidad. Voy a mi hojita de papel y me siento, digamos, con un lápiz y calculo. Entonces, de alguna forma, ¿ya? Sabiendo su velocidad, tal vez, midiendo la longitud que has recorrido, puedo calcular. El resultado que tengo en el papel es exacto. Me va a decir que tiene, por decirlo, 15 kilómetros horarios. Ok, pero ese es un valor calculado. Ahora, me doy la tarea de ir a medir si es cierto. Entonces, tomo el automóvil dado y con alguna tecnología, por ejemplo, podría medirlo de la siguiente forma. Me voy a la calle Colombia, que es la calle superior, y me voy un poquito más abajo, que está, creo, la calle del Liceo La Paz. Mido la distancia con cualquier método, con una regla, con una wincha, o con un teodolito, o con algún instrumento GPS, pero más o menos tengo la distancia bastante bien medida. Y tengo un cronómetro. Entonces veo pasar el auto y inicio el cronómetro cuando está en la Colombia y lo paro cuando está en esta calle donde estaba el Liceo La Paz. Entonces, básicamente va a ser la velocidad, va a ser el espacio sobre el tiempo. Entonces me va a dar un valor, pero este valor tiene un intervalo de certeza porque yo estoy midiendo en realidad el valor, la velocidad promedio, ¿ya? Estoy midiendo la velocidad que tiene entre ese intervalo, entre esas dos calles. No estoy midiendo el valor en ese punto. Entonces, además, el método de medir la distancia, ¿qué tan certero es? Podría cantar con pasos, no es tan certero. Podría usar una wincha, pero las winchas se estiran. Entonces tiene un intervalo de error. ¿Ya? Entonces, si tiene la distancia un intervalo de error y el cronómetro también, entonces mi resultado también va a tener un intervalo de error. Entonces existe un rango donde me dice que mi medición es más menos acertada. ¿Ya? Además, vamos a verlo eso más adelante, existe el valor verdadero de la medición.
Pero este valor verdadero, ya estoy empezando a iniciar, no es posible ser encontrado. Simplemente nos podemos acercar en un rango de, de valores. En algún punto de ese rango debe estar nuestro valor. ¿Ya? Por ejemplo, esto para el valor verdadero. Por ejemplo, yo puedo decir que uno de mis alumnos, cualquiera sea de estos, ya que lo conozco más o menos bien, va a estar mañana en la Pérez Velasco. Con cierta certeza, digamos a las 12 del día, él va a estar en la Pérez Velasco. Mejor, en el atrio de San Francisco. Ya, voy en el atrio de San Francisco y veo de que tarda un poquito en encontrarlo porque es bastante grande, bastante gente. Entonces, noten ustedes, ¿cuál es mi rango? El atrio de San Francisco, que es un área bastante grande, digamos. Pero, sin embargo, no está. Entonces, yo puedo decir que no está en el atrio de San Francisco, pero, digamos, está en todo el área central. Estamos hablando desde la Montes, donde está la cervecería, hasta, digamos, la universidad y unas 4 calles hacia los costados. Yo estoy casi seguro de que mi alumno va a estar en ese espacio. Noten ustedes de que mi rango ha aumentado, pero sin embargo no está. Entonces, para no quedar mal, digamos, puedo decir de que mi alumno va a estar en el área metropolitana de La Paz. ¿Ya? Entonces, yo sé que mi alumno va a estar más o menos por el Alto San Francisco, más o menos todo el área de la área metropolitana de La Paz. Ya ha aumentado mi rango. Entonces, ¿qué tal si yo digo entonces, pero sin embargo no está? Entonces, para no quedar mal dos veces, digo, el nuestro alumno o mi alumno va a estar en toda el área de metropolitana de La Paz, más el Alto. Estamos hablando de algo, una ciudad muy grande, digamos, pero en algún punto de estos va a estar mi alumno. Entonces, mi rango ya ha aumentado, pero sin embargo no lo he encontrado. Entonces, aumentaremos el rango directamente, que va a estar en Bolivia, que estamos hablando de 1 millón de kilómetros. ¿Ya? Entonces, en algún punto de esta superficie territorial va a estar mi alumno. Ok, pero por algunas cosas de la vida mi alumno ha tomado un vuelo y se ha dirigido a Europa. Entonces, aumentaremos el rango a lo máximo. Mi alumno va a estar en el planeta Tierra, en algún punto. Entonces mi rango ya es más grande. ¿Ya? Ese rango le llamamos error. ¿Ya? Entonces, el ideal es encontrarlo. Cuanto más pequeño sea, más certeza voy a tener de que el valor medido sea correcto. Luego vamos a ver de que no puede ser también demasiado pequeño. ¿Ya? Entonces, este número medido, sin importar cuán cuantioso haya sido su medido, tiene cierto grado de incertidumbre. Esa incertidumbre yo le llamo rango. ¿Cuál es el ancho del asiento? Por ejemplo, aquí nos son algunos ejemplos del doctor. Uno 123.5 o 123.2. Aquí está aumentando el rango, fíjense, lo está achicando, digamos. O, 123, 520. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto? Que estoy midiendo con un instrumento preciso, muy preciso, extremadamente preciso, y aquí estoy midiendo con algún instrumento extremadamente preciso. Entonces, ¿cuál de estos valores es el correcto? Es una buena pregunta. Veremos ahora cifras significativas. Ya, esto es importante porque me dice dónde debo cortarla, digamos. Cuando podemos medir, digamos, con el instrumento más preciso del mundo y tener 500 ceros o 500 cifras significativas o 500 números a partir de aquí. Pero, ¿desde dónde me es útil, digamos? ¿Ya? Supongo, aquí nos da un ejemplo. Deseamos medir el largo de una mesa con dos reglas diferentes, mostradas en la figura 1.1. Aquí tenemos las dos reglas diferentes. Noten ustedes, la regla superior solamente tiene centímetros y la regla inferior tiene milímetros. ¿Ya? La regla A, la que solo tiene centímetros,
tiene una escala solo en centímetros y la regla B tiene una escala en milímetros. Podemos decir que la medida que proporciona la regla A es 92.2 centímetros. Está entre 92 y 93, pero más cerca del 92 que del 93. En cambio, con la regla B podemos ver que la medida está entre 92 y 92.2 y 92.3, por lo que podemos estimar a ojo que la regla tiene una longitud de 92.25. En otras palabras, con la regla que solamente tiene escala de centímetros, vemos de que está del 92 un poquito más allá, pero está menos que digamos la mitad del, del 93. ¿Ya? Entonces lo podemos decir que puede ser 92.2, podría ser también 92.3. Estamos estimando, en otras palabras. Ahora con la regla B, fíjense, está del 92, 92.1, 92.2, pero un poquito más. Entonces, según su texto del doctor, pone que está en 92.5. Digamos, podría estimar que está en la mitad. ¿Ya? La regla B tiene 4 números: 9, 2, 2 y 5. Y la regla A solamente tiene 3 números: 9, 2, 2, 2. ¿Cuál de estas mediciones es correcta? ¿Ya? Tiene 4 cifras significativas, entonces sabemos que da en la regla B. El dígito que está más a la derecha es por lo general un dígito estimado. Entonces, con otras palabras, me dice que el 5 y el 2 son estimados. Y es cierto, estoy viendo más o menos de que tiene esa cantidad. ¿Ya? Pero no es seguro eso. Eso es lo que quiero decirles. Y lo que dice también el doctor en su texto. Entre 2 y 5 más o menos estoy estimando. No estoy totalmente seguro de que sea 5. Puede ser 6, puede ser 4. Y este 2 puede ser 2, puede ser 3, puede ser 1 también. Solo un dígito estimado debe ser registrado como parte de la medición, dice. Por ejemplo, sería correcto reportar con la primera serie que se ha determinado la longitud de 92.253 centímetros. ¿Ya? En otras palabras, me dice, si yo puedo ver hasta aquí con toda seguridad, y este más o menos lo estoy viendo, esto es correcto, el 53 es correcto, me está diciendo de que estoy utilizando un instrumento sumamente preciso. ¿Ya? Entonces, eso no está bien. Esta interpretación de 5 cifras significativas tiene los dos dígitos 5 y 3 que están incorrectos, debido a que indican una precisión mayor a la que la regla puede dar. En otras palabras, me estoy diciendo de que si hasta aquí estoy seguro de que es cierto, y esto estoy estimando, y los demás números que estoy poniendo no existe, o sea, no va, porque estoy diciendo de que mi regla, que solamente tiene centímetros, puede medir milímetros, micrómetros, cosa que no es cierto, debido a que indica una precisión mayor a la que la regla puede dar. Por lo tanto, es necesario tener mucho cuidado al expresar mediciones y cálculos derivados de estas. La facilidad en el manejo se ha desarrollado reglas estándar para escribir. Aquí me dice que hay algunas reglas. ¿Ya? Entonces, la primera regla: en números que no tengan ceros, todos los dígitos son significativos. Por ejemplo, 3.14. Aquí tengo 3 cifras significativas: el 3, el 1 y el 4. Aquí tengo, por ejemplo, este número grande que es 3, 1, 4, 1, 5, 9. Y aquí hay 5 cifras significativas. ¿Ya? Las cifras significativas son estas. El 14. Y aquí tengo 4 cifras significativas. En el siguiente ejemplo, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Todas son significativas porque no hay ceros. Regla 2. Todos los ceros entre cifras significativas son significativas. En otras palabras, si hay un cero metido entre estos números, son significativas. Ejemplo, 7, 0, 5, 2. Tiene 4 cifras significativas: el 7, el 0, el 5 y el 2. Aquí tengo otro ejemplo: 7, 0, 5, 9, 8. Tiene 5 cifras significativas. Y es correcto. Hay 5 números, incluyendo el 0, que significan. El 405 tiene 3 cifras significativas. Ahora aquí, esto es lo importante. Los ceros a la izquierda del primer dígito diferente de 0 solo sirven para fijar la posición del punto decimal y no son significativos. Por ejemplo,
Este 0.052 tiene solamente dos cifras significativas, ¿ya? El 5 y el 7. ¿Por qué? Porque este punto lo puedo traer entre el 5 y el 7 expresándolo en notación científica, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo solamente tres cifras significativas, el 5, el 7, el 5 y el 9. Entonces, el punto yo lo puedo poner entre el 5 y el 7 y el 5 o el 5 y el 9, utilizando cifras significativas, digo, notación científica. Y aquí, por ejemplo, solamente hay una. ¿Por qué? Porque estos ceros solamente me dicen de que es una medición muy pequeña. Por ejemplo, esto equivaldría a 100, a 10 micrómetros, si fuera metros, pero aquí no tiene ninguna unidad. Entonces puede ser 1 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Una cifra significativa. Ahora, el número con dígitos a la derecha del punto decimal, los ceros a la derecha del último dígito diferente de cero son significativos. Una vez más, en un número con dígitos a la derecha del punto decimal, los ceros a la derecha del último dígito diferente de cero son significativos. Ejemplo, 43, fácil, solamente tiene dos cifras significativas. 43.0 dice tres cifras significativas. ¿Qué me dice este cero? Es de que tengo un instrumento que me puede medir décimas y este cero es evidentemente una medida. 43.00, cuatro cifras significativas. Significa de que el 00 me dice que tengo un instrumento más preciso que el anterior que me puede medir ya centímetros, si fueran longitudes, ¿no? Décimas, centímetros. Aquí solamente tengo tres cifras significativas. ¿Por qué? Ya habíamos visto en la regla anterior de que los ceros a la izquierda solamente me marcan la precisión, pero el punto puedo recorrerlo. Pero este 00 me indica de que el instrumento me marca eso. Entonces tengo tres cifras. Eso es, el 200 sí significa. Y aquí tengo cinco cifras significativas. Tengo 40050. ¿Por qué? Porque el instrumento me dice de que este 0 sí vale. Ok. Regla número 5. En un número que no tiene punto decimal y que acaba en 1 o más ceros, por ejemplo el 3600, los ceros que componen dicho número pueden o no ser significativos. Aquí hay ambigüedad. El número es ambiguo en términos de cifras significativas. Además de definir el número de cifras significativas, es necesario obtener información adicional acerca de cómo fue obtenido dicho número. Si es un número medido, los ceros no son significativos. Si el número es contado o definido o calculado, todos los dígitos son significativos. Para evitar este tipo de confusiones, los números pueden expresarse utilizando notación científica cuando se expresan en esta forma. Todos los dígitos sin tomar en cuenta los exponentes son significativos. Ejemplos. 3.6 por 10 a la fija, aquí tengo dos cifras significativas. Y aquí tengo, por ejemplo, tres cifras significativas, 360. Y aquí tengo cuatro cifras significativas. Aquí solamente una, aquí dos y aquí tres. ¿Ya? Redondeo. ¿Cómo debo redondear? Esto es interesante e importante. Vámonos de otra vez al ejemplo de la regla. Ya. Para mí, esto con la regla A que solamente tiene centímetros, esta mesa solamente mide 92. ¿Ya? Y si mido con la regla de B, solo tiene 92.2. ¿Ya? Directamente. Ahora, eso es lo que habíamos estimado, un poquito más aquí, otro poquito más allá. Lo redondeamos. Es como decir, yo tengo en mi bolsillo 1000 bolivianos. ¿Ya? Estoy caminando por alguna calle de La Paz y en el piso veo 10 centavos. ¿Cuánto tengo? ¿Ya? 1000 bolivianos. Y esos 10 centavos son insignificantes al lado de los 1000. ¿Ya? Entonces, más o menos la idea es esa. A menudo la calculadora muestra 8 o más dígitos. La calculadora, bueno, calcula. ¿Cómo se da tal número a una cantidad con cierto número de cifras significativas? Tres reglas simples se aplican en el proceso
de borrar dígitos no deseados o no significativos de un número mostrado en la calculadora. Si el primer dígito a ser eliminado es menor que 5, ese dígito y los que le siguen son eliminados simplemente. Por ejemplo, 54.234. Se redondea a 3 cifras significativas. Quiero redondear aquí. Entonces, si el siguiente valor es menor a 5, ¿ya? El 3 es menor a 5, entonces directamente los eliminamos y me queda 54.2. Si el primer dígito a ser eliminado es mayor que 5 o es 5 seguido por dígitos diferentes de 0, los dígitos excedentes son eliminados y el último dígito retenido es incrementado a su valor por una unidad. Ejemplo, tengo el mismo valor, 53.59. Y aquí tengo 54.3558. Redondearlo tres cifras significativas. Entonces, yo quiero que esté hasta aquí. Pero el siguiente número es 5 y el siguiente es 9. Entonces, esto se redondea directamente a 54.4. Este aumenta. El siguiente, 54.3. Entonces, el siguiente es 5, pero los demás son superiores a distintos de 0. Entonces, directamente en los dos casos se pone 54.4. Este 3 aumenta. Regla 3. Si el primer dígito a ser eliminado es un 5, no seguido por otros dígitos, o es un 5 solamente por ceros, se aplica la regla par-impar. Esta regla nos dice que si el último dígito retenido es par, su valor no cambia. Y si es impar, y el 5 y los dígitos que le siguen son eliminados. Pero si el último dígito es impar, su valor incrementa 1. Por ejemplo, otra vez a tres cifras significativas. 54.3, el 3 es par y el siguiente es 5, entonces sube a 54.4. Ya, otra vez. 54.2 y el siguiente es 5 seguido de ceros, pero el 2 es par, entonces directamente es 54.2. No cambia. Este, 54.3.5 y está seguido de ceros. Entonces directamente el 3 es impar, entonces sube a 54.4. Ok. Cifras significativas y cantidades calculadas. El número permitido de cifras significativas en un resultado calculado depende del número de significativas en los datos usados para obtener el resultado y el tipo de operaciones matemáticas usadas para obtener el resultado. Hay reglas que separan hay reglas separadas para la multiplicación y división, así como para la suma y resta. Ok, entonces si quiero multiplicar, hacer operaciones básicamente con números que tengan diferentes cifras significativas, o sea, en algunos textos se llaman calidad. Por ejemplo, un número, por ejemplo, el 92 de la primera regla, tiene una calidad inferior que el de la medición hecha con la regla B. ¿Ya? Entonces es de peor calidad. Entonces, cuando tengo este tipo de problemas, por ejemplo, medidas con instrumentos hechos de diferentes, que arrojan resultados con diferentes calidades, tengo que saber qué hacer. ¿Ya? Entonces, multiplicación y división. Cuando quiero multiplicar entonces resultados con diferentes calidades, debo hacer esto. Para este tipo de operaciones, la respuesta deberá tener un número de cifras significativas encontradas en la expresión que tiene el menor número de cifras significativas. En otras palabras, el de peor calidad es el dominante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese número tiene mayor incertidumbre en la medición, porque no ve tan fino como la otra medida. Entonces, en este caso, no se olviden una cosa que les voy a decir desde ahora. El error siempre es aditivo, se suma, nunca ya se reduce. ¿Ya? Algún ejemplo un poco grosero que siempre me gusta usar es, por ejemplo, ¿ya? Hay una persona que tiene muchos defectos, por ejemplo, bebe,
fuma como chino, además usa drogas, aparte de que el trabajo que hace es incumplido, y pero en cambio es una persona muy graciosa, ¿ya? Quizás en la vida real conozcan a alguien así. Ahora les pregunto, las tres, la primera cualidad que es muy gracioso, ¿elimina alguna de de los defectos que tiene esa persona? O sea, por ejemplo, ser borracho elimina es eliminado por ser gracioso. Yo creo que no, ¿verdad? Pero en, aquí en la teoría de errores pasa lo mismo, ¿ya? Nunca baja el error, siempre tiende a subir. Entonces, por eso la medida con la peor calidad siempre es dominante. Entonces, por ejemplo, me da, quiero multiplicar 8.53, 8.566 por 0.47. Noten ustedes que estoy multiplicando, por ejemplo, un número que tiene cuatro cifras significativas con otro que tiene dos. ¿Ya? En otras palabras, este 7 debería afectar a este, simplemente. Y me da en la calculadora este número grande. ¿Ya? ¿A dónde debo cortar? Esa es la primera regla que vamos a ver. Entonces, para mí el 47 debería cortarlo en la segunda cifra significativa después de la coma. A ver, veamos qué dice el doctor. La cantidad que tiene el número de cifras significativas es... menor número de cifras significativas es 0,47. 2. Por lo que la respuesta debe tener dos cifras significativas. Es redondeo, entonces es a dos cifras significativas. Entonces, este valor me dice que debo cortarla aquí, en el 0. Entonces, el valor directamente es 4. ¿Ya? Entonces, utilizamos el valor que tenga menor número de cifras significativas. División. Aquí tengo un número que tiene cuatro cifras significativas con otro que tiene también 4 pero tiene coma. Significa que este 3 debería afectar a un valor por aquí, después de la coma, pero no hay coma. Entonces aquí ya tengo un problema. La calculadora me arroja todo esto. 13.45, 91.6. ¿Ya? Entonces la cantidad que tiene menor número de cifras significativas es el 3840. En otras palabras, este número, su medida es más gruesa, ¿ya? Es de menor calidad. ¿Por qué? Porque no tiene decimales. En cambio, el otro sí. Por lo que la respuesta debe tener tres cifras significativas. ¿Ya? ¿Por qué tiene tres significativas? Porque en realidad tiene cuatro. Interesante. ¿Ya? Entonces, por ser una medida más gruesa, o sea, de peor calidad, debería entonces tener el número de cifras significativas. En este caso es 3, dice. Entonces, se redondea a 3. Entonces se redondea a 13.4. Por las reglas de redondeo, el siguiente número 5 seguido de diferentes números distintos de 0. Entonces sería 13.5. Aquí me da otro ejemplo de división. 36.00 dividido entre 3, pero este tiene 3 ceros después de la coma. ¿Ya? Entonces este tiene 4 cifras significativas y este también tiene 4 cifras significativas. ¿Ya? Pero este 0 debería afectar a un valor que está después, que no existe aquí. Entonces la calculadora me dice que tiene 12. Ambas tienen 4 cifras significativas, por lo que las respuestas debería también tener 4 cifras significativas. Ya, la calculadora me muestra menos cifras significativas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner el número de cifras significativas, aumentar de los dos ceros después de la coma. Ahora, aquí viene lo interesante también. Para estas operaciones el resultado no debe tener dígitos más allá del último dígito común de todos los números que son sumados o restados. Por ejemplo, aquí tengo tres números, dos de ellos tienen la misma calidad y uno de ellos no tiene la misma calidad, es más grueso. ¿Ya? El 15 seguido de nada. Entonces, si yo sumo 6 más 8 me va a dar 14, va 1 y me da 67.4. ¿Dónde debo cortarlo? Yo creo que aquí. ¿Por qué? Porque el último número que tiene la peor calidad
¿ya? Es el 15, que solamente tiene dos cifras significativas. Entonces deberías redondearlo a dos cifras significativas, a 67. La posición del último dígito común en todo está en el lugar de las unidades. Entonces la respuesta proporcionada por la calculadora es 67,4. Debe ser redondeada al lugar de las unidades, la cual nos da la respuesta de 67. Correcto, es lo que les decía. Entonces el dominante es el de peor calidad. Aquí me da, por ejemplo, una suma de casi el mismo número, simplemente que con más ceros. El de peor calidad es el primero, 20.0, seguido de uno que tiene un 0 más y un tercero que tiene un 0 más. La suma me va a dar 60.0222. ¿Dónde debo cortarla? Aquí, en el segundo número. Aquí sería. Entonces la posición del último dígito común a todos los números es de las centésimas, aquí. Entonces la respuesta proporcionada por la calculadora es 60.222. Debe ser redondeada a 60.02. Ok. Y un ejemplo más. Aquí tengo un número de 345.56 y abajo me resta 245.5. El de peor calidad es el de abajo. ¿Tá? Entonces, restando en todo caso, no, está sumando, sí, estás restando. Entonces, si es esto, me va a dar 100.06. Pero, como el último dígito, el dígito de peor calidad es el 245.5, deberías redondearlo solamente a este número de cifras significativas. 100.01 debería ser. La posición del último dígito común en ambos números está en las décimas. Aquí, sí, el 5. Entonces la respuesta proporcionada por la calculadora es 100.06. Debe ser redondeada a 100.1. Esa sería la solución. Ok, las cifras significativas es un número, en un número son todas las cifras obtenidas directamente de los procesos de medición y que excluyen a los procesos incluidos solamente con el propósito de localizar el punto decimal. Esta definición puede ser ilustrada por algunos ejemplos en la siguiente tabla. El número 2, por ejemplo, implica que el valor medido está entre 1.5 y 2.5 y que la precisión es alrededor del... Aquí tengo un valor 0.5 dividido entre 2 o del 25%. Ya, por ejemplo, valor medido 2, número de cifras significativas 1 y me dice de que su precisión es del 25%. Si aumentamos un valor más, número de cifras significativas 2, entonces su precisión es del 2.5%, o sea, es 10 veces menos que el anterior. Y si aumentamos un 0 más, o sea, 3 cifras significativas, es del 0.25 de precisión. Una medida y su error experimental deben tener sus últimas cifras significativas en la misma posición relativa al punto decimal. Esto es importante. El error no está del todo aclarado. Hay algunas corrientes que dicen que lo ponen todo, pero el error generalmente se expresa con una cifra significativa y tiene que estar en la posición donde está el último valor de la medición. Por ejemplo, en este caso me mide 54.1. Entonces el error debería estar en el 1 y en este caso está. Entonces se pone 54.1 más menos 0.1. Significa de que el valor verdadero, que es teórico hipotético, está entre 54.2 y 54.0. En ese rango de longitudes o de lo que sea está mi valor verdadero, que es teórico. En este caso, 121 más menos 4, el 4 afecta al último dígito de la medición. Entonces 121 más menos sería 121.5 o 118. Entonces el valor verdadero de esta medición está entre 118 y 125. ¿Está? Entonces el siguiente valor, aquí tengo 1, 2, 3 después del 3 posiciones después del 0. Entonces aquí tengo 1, 2, 3 3 posiciones después del 0. Entonces el 4 es afectado por el error. Entonces esto me dice que
el valor de verdadero de esta medición sería 8.72 o 8.76. Significa de que el valor verdadero está en ese rango. Y aquí hay otra forma de expresarlo, con notación científica. 7.63, este está mal, por ejemplo. 7.63 a más menos 0.1. Entonces hay que ponerle una cifra significativa. Este 0 no debería haber y esta medida debería ser eliminada. Entonces debería 7.6 más menos 0.1 por 10 a la 3. Ok, entonces terminamos este video con estos ejemplos y la siguiente clase vamos a ver introducción a los errores. ¿Ya? Entonces hasta aquí y en unos pocos días les mando la siguiente grabación. Gracias.